Vamos a hablar ahora de un modificador bastante interesante también, que es el modificador static. El modificador static tiene un funcionamiento bastante particular, tanto desde el punto de vista de atributos como de los métodos. Durante esta clase vamos a hablar de la aplicación más interesante de ellas, que es el uso de atributos estáticos o static en cualquiera de nuestras clases. Para comenzar, voy a crear un atributo y hacer algunas cosas más que ya veremos y procederé, por supuesto, a explicarlo de la mejor manera. Vamos a suponer entonces que la clase aeropuerto tiene cantidad de aviones o count aviones. La cantidad de aviones va a ser, digamos, una especie de contador que nos va a decir la cantidad actual de aviones que hay en el aeropuerto. Quiere decir entonces que cada uno de estos constructores debe establecer la cantidad de aviones de manera acorde. Por ejemplo, como aquí ya estamos llenando la lista de aviones, la cantidad de aviones va a ser igual al tamaño de ese array. En el caso siguiente, como solo estamos agregando un avión, entonces la cantidad de aviones va a ser igual a 1. Luego en este que recibimos la cantidad, sigue siendo 1, por supuesto, porque solo estamos agregando el primer avión, que es el que recibimos como parámetro. Y finalmente en este, estamos inicializando el array, pero no estamos agregando ningún avión al array, así que podríamos decir que la cantidad de aviones es 0. Hasta aquí todo muy bien, no tenemos nada diferente, no hemos utilizado static, simplemente hemos acomodado nuestra implementación actual a ello. Ahora sí viene la parte del static. Vamos a crear entonces el método main y vamos a jugar un poco con esto. Vamos a crear una instancia de aeropuerto. Vamos a utilizar el constructor que recibe la cantidad, digamos que vamos a utilizar 10 aviones y vamos a decirle entonces que nos muestre la cantidad de aviones. Si ejecutamos, vemos entonces por supuesto que es 0. Ahora vamos a crear una nueva instancia de aeropuerto, pero utilizando un nuevo constructor, digamos que es el que recibe adicionalmente una instancia de avión. Para ello voy a ir simplemente a la clase avión y a copiar una pequeña parte donde creamos una instancia de avión, por supuesto. Tenemos aquí avión 1, así que se lo vamos a enviar al constructor. Eso es todo. Entonces, si mostramos por pantalla, tenemos el primero que no tiene ningún avión y el segundo que tiene un avión porque se lo agregamos desde el constructor y esa fue la instrucción que le dimos. Como tenemos 1, pues por supuesto la cantidad es 1. Bien, ahora vamos a decir que la variable cantidad, la cantidad de aviones, es static. Hasta aquí todo muy bien, vemos que no hay ningún error. Ejecutamos, vemos que sigue habiendo el mismo resultado. Ahora hagamos una prueba. Vamos a cambiar el orden. Vamos a decir que primero vamos a crear el avión B, o el aeropuerto B en realidad, con su avión 1. Y luego tenemos al aeropuerto A. Ejecutamos y vemos que nos muestra un 1 y un 0, como es de esperarse. Ahora voy a mover esta línea hacia acá. Basados en nuestras experiencias anteriores, sabemos que la cantidad de aviones en el aeropuerto B es 1, que aquí la tenemos, en el aeropuerto A es 0, así que la respuesta debería ser 1 y 0. Vamos a ejecutar. Y ¡sorpresa! Tenemos 0 y 0. Y la pregunta natural es ¿por qué? Pues bien, porque la cantidad es estática. Cuando algo es estático, tanto un método como un atributo, se le conoce como atributo de clase o método de clase. Y son métodos o atributos, en este caso, el atributo cantidad de aviones es un atributo de clase y al ser de clase es común a todos y cada uno de los objetos. Quiere decir que si un objeto cambia ese valor cambia para todos los demás. Esto es fácil de entender. Resulta que cuando una variable o un atributo es estático, Java lo pone en una posición de memoria aparte. Entonces, cada vez que creamos un objeto, esos objetos están apuntando a esa posición en la memoria. Básicamente, ninguno de esos objetos tiene su propia copia de la cantidad de aviones, sino que está apuntando a una que es propia de la clase. Digamos que la heredaron de esa forma, la obtuvieron de la clase y es común a todos ellos. Quiere decir entonces que cualquiera de ellos que la cambie, la va a cambiar para todos los demás, porque recordemos, cuando el atributo es estático,
ya no cada uno de ellos tiene su propia copia, sino que en realidad todos ellos tienen la misma copia de ese atributo y cualquier modificación que hagan de cualquier manera los va a afectar a ellos y a todos los demás objetos. De hecho, al ser un atributo de clase, justamente NetBeans nos está diciendo, hey, mira, estás utilizando la cantidad de aviones que es estática como si fuera no estática porque estamos accediendo a ella a través de el objeto. Resulta que al ser propia de la clase no es ni siquiera necesario acceder a ellas a través del objeto. Se puede hacer y no está mal, en realidad nada va a fallar. Sin embargo, es completamente innecesario. De hecho, incluso si no asignáramos estos nuevos objetos a unas variables como tal, a estas a B y a A, aún así ese contador de la cantidad de aviones se estaría modificando de manera equivalente. Por supuesto, si yo comento esta línea, donde remuevo o establezco la cantidad de aviones en 0, podemos ver entonces que ya es 1 y 1, tanto para el primero como para el segundo si lo quisiéramos ver de esa forma. Entonces, al tener un atributo estático, vemos que es común a todos ellos y por ende cualquiera de esos objetos o inclusive ningún objeto, porque recordemos que al ser de la clase no hay necesidad de acceder a él a través de un objeto, que lo modifique lo está cambiando para todos los demás. Y sí, estás en lo cierto. Si yo hiciera lo siguiente, también funcionaría, porque ya no necesito un objeto. Estoy en la clase, es un atributo de la clase y puedo acceder a él directamente. Y vemos el resultado tal cual. Los afecta absolutamente a todos. Y si yo pongo a punto count aviones y lo muestro por pantalla, vamos a ver cómo sigue siendo 1000. De nuevo, el potencial del static es que simplemente una vez lo afectamos por cualquier medio, sea directamente a través del objeto o directamente a través del atributo de la clase, vamos a afectar a todos los demás. Nos vemos.